Nuestro invitado de hoy fue pelotari como también lo fue su abuelo, que jugó en Cuba, México, Barcelona y otras plazas, y lo hizo con el nombre de Gonzalo Larruscain, de apodo Turu. Su bisabuelo también formó parte de la diáspora vasca al emigrar como pastor a Idaho el año 1900, unos pocos años después que los primeros pelotaris fueran de Euskadi o del Estado español a la Argentina, a Buenos Aires, en 1884. Poco después, el abuelo de nuestro invitado emigró a los Estados Unidos. Nuestro contertulio, una vez retirado de la cesta punta, continuó viajando, no con una cesta bajo el brazo, sino con una cámara para grabar imágenes, en lugares tan conflictivos como Ruanda, la antigua Yugoslavia, Argelia y el Frente Polisario, o en un lugar tan siniestro como campo de concentración de Mauthausen, acompañado por un superviviente vasco. Gonzalo Vivanco, Turu, ongi etorri a Chic Chac, ¿cómo estás? Qué casco, Juan Ignacio, qué casco. Mira presentación has hecho. Sí. Joder. Oye, Nada, está muy bien. antes que nada, me tiene intrigado esto de Turu. ¿De dónde viene esto de Turu? Bueno, Turu viene de nuestro bisabuelo, bueno, de mi bisabuelo, que se llamaba Toribio. Y entonces Turubio, entonces siempre le llamaban Turubio, y al final se quedó con Turu. Luego en América eso es que acortan mucho los apellidos y acortan todo. Y entonces en vez de llamarle Turubio, le llamaban Turu. Y cuando ya se estableció ya en Marquina, pues compró una casa a la entrada de Marquina que todos le llaman Turu. Y a mí, pues me llaman Turu. Ahora, pues soy Turu. En vez de Gonzalo, Turu. Sí. Sí. Hablaremos de Ruanda, de esos lugares tan increíbles que tú visitaste, y yo estoy deseando de escuchar esas historias porque ya se quedan un poquito lejos, ¿no? Yo me acuerdo de las noticias allí, creo que fue el año 1994, cuando hubo una matanza horrible entre las etnias que conviven o Ruanda, Hutus. y los Hutus y los Tutsis, y luego también está el tema de Yugoslavia, ¿no? Una guerra en Europa, y en fin, Argel, el Frente Polisario. Me tengo unas ganas enormes de que nos cuentes cosas y sobre todo esa transición de cómo un pelotari, ¿no? Que está jugando años como aficionado y como profesional, y de repente se dedica a una cosa tan extraña o poco habitual, grabando documentales. Después de la pelota, pues a todos nos ha tocado hacer un trabajo u otro, e incluso yo siempre digo de los más dispares, ¿no? Entre tanto pelotari, pues habrá habido de todo, ¿no? Como hemos podido ser testigos. Sí. ¿Tienes constancia tú de la vida de tu abuelo Gonzalo Larruscain? Ayer mismo me quedé estupefacto cuando me mandaste un WhatsApp con un contrato original firmado por tu abuelo, de data del año 1929, un contrato que, según dice, el pelotari Gonzalo Larruscain se comprometía a jugar o bien en México o en Barcelona, según la empresa lo dispusiera. Pero lo que más me llamó la atención es la cifra que viene en el contrato. Sí, efectivamente. Sí, una cifra bastante muy alta para lo que era en aquella época. $1.200, que creo que me acuerdo que comentamos que tendría un valor ahora de casi $20.000 al mes, ¿no? Algo así. Sí, según los cálculos, sí, el cálculo que he consultado yo en Internet, claro, más de $20.000 mensuales a día de hoy. Y luego,
Estaba pensando, claro, es del año 29 y si no me equivoco, lo tendré que consultar con Miquel Gastañaga. Ese año fue cuando se abre el Frontón México, el actual Frontón México, y la empresa para contratar pelotaris fue a lugares como La Habana y a base de cheque, de chequetón, consiguió que fueran pelotaris importantes. Pero bueno, ese es un dato que ya lo corroboraremos. Sí, Lo que está claro es que ahí aparece esa cifra y parece astronómica, ¿no? sí, astronómica. Además, yo me acuerdo que mi madre solía contar que se solía poner de mal genio, Gonzalo, porque le solían pagar en oro. Y solía venir a veces, solía venir con sacos de oro al frontón para pagarles en oro. Y entonces llevar ese saco al banco le resultaba, pues, bueno, pues con peso y tal, pues un poco como cutre o algo así, ¿no? Fíjate, Sí, sí, imagínate, ¿no? O sea, es que era una cosa, sí, es que es como una, no sé, parece como, no sé, como sí. mentira, ¿no? Sí, Era así, eso es curioso. en alguna crónica, no sé si fue en Colombia, Daniel Guridi también contaba, un pelotari, tres hermanos Guridis, pero uno de ellos contaba que les pagaban en oro, efectivamente. Y Pedro Mir también, en alguna entrevista que se le hizo, recuerdo que hablaba algo así como que cobraban en oro, o sea, en especies, increíble también. ¿En qué tiempos aquellos? Joder, pues fíjate, imagínate lo que se podía hacer con 20.000 euros al mes ahora, ¿no? No sé quién ganará, bueno, sí hay gente que gana, pero Sí, imagínatelo, ¿no? Es que sí. terrible, Claro, y terrible, sí, con la sí, la verdad es capacidad que, adquisitiva de entonces, claro. Joder, joder, fíjate, sí. imagínate, ¿no? Yo Pero, sí me acuerdo, yo lo he visto con Guillermo, algunas fotografías con Guillermo, esos trajes que llevaban con esos zapatos de charol y mm, esos sombreros y tal, o sea, sí parecía gente de una, no sé, de otro sitio, no sé, me mm. parecía mucha elegancia, mucha elegancia. Y además, claro, tu abuelo no sé qué nivel de juego tuvo, pero no llegaría al nivel de los Guillermo y etcétera, etcétera, ¿no? Berrondo de Ah, pelotaris de la época. sí, bueno, el Orza solía venir andando a Marquina muchas veces, solía parar en Turo y solía tomar café. Y solían hablar durante mucho tiempo, según decía mi madre. Mm, Eran buenos amigos y con Guillermo, con el famoso Orboza, perdón, con el famoso Orboza, porque vive un poco más adelante que nosotros. ya, Entonces venía andando y solía tomar café con él. Y bueno, yo tengo oído a mi madre que solía jugar contra él y con él, vamos. ya, ya, Sí, o sea que fue pelotari de sí, porque primera. antes jugaban de zaguero. Sí, bueno, sí, jugaba tanto adelante como atrás, porque Ya, jugaba de las dos partes. O sea que sí, yo, sí, por eso digo que jugaba con él y contra él. pero se murió joven tu abuelo. Sí, murió, es que le dieron un pelotazo, a consecuencia de un pelotazo que le dieron creo que fue en Barcelona, en el omoplato izquierdo, y le afectó al corazón. Y, y murió con 46 años, sí. Con 46 murió y el hombre, pues, para poder salir adelante tuvo que vender un montón de cosas que tenía en propiedad y se quedó casi sin nada y tuvo que pagar todas esas operaciones que le costó muchísimo dinero, ¿no? Mm, Y eso fue la gran desgracia que nos pasó a nuestra familia cuando Gonzalo tuvo que vender todo para poder ya. salir adelante, ¿no? Porque Sí, eso tu fue. madre 46 años. se queda huérfana, tu madre. Sí, se queda huérfana muy temprano con su hermana y su hermano, y entonces el que les cuidaba fue Turu, ¿eh? Ya, Fue Turu, que ahí es donde vienen un poco esas historias que les contaba cuando eran niñas. Turu les contaba historias de Idaho, de los indios, de cómo cazaba limañas, de cómo estuvo en el ferrocarril de San Francisco, cómo construyó parte del ferrocarril de San Francisco. Muchas historias que luego posteriormente me las contó a mí cuando era niño y yo la casualidad que le he contado yo todo, esto también a mi hijo. Y mi hijo da la casualidad que ha escrito un libro sobre él. mm, Y es muy interesante porque para nosotros, para la familia, es una verdadera joya, ¿no? claro, El tener ese libro escrito mi hijo, ¿no? sí. Su tatarabuelo. Sí. Y qué tipo de Claro. libro es? ¿El libro de ilustraciones o de aventura para los No, niños? es un libro nuevo que puede leer cualquiera. Yo creo que son las historias que de alguna forma contó él, me contaba mi madre a mí y yo le he ido contando a mi hijo. Historias un poco como, pues no sé, pues imagínate, pues él solo en el monte, con su perro, con su caballo, como
oía al oso, como, ¿no? En fin, cómo domaba caballos con su hermano, porque fue con su hermano también la primera vez, la segunda no, pero la primera vez fue con su hermano. En fin, historias un poco como tipo del oeste, igual que del oeste americano, Claro, lo que era en claro. aquella época, Sí, claro. sí, claro, claro. Y luego, o sea, el bisabuelo fue allí con su hermano, pero volvieron de Estados Sí, Unidos, volvieron a Marquina. sí, volvieron a Marquina, estuvieron 3 años, creo que fueron al principio, y luego volvieron otra vez, o sea, fueron en 1903 y luego en 1906. O sea, fue 2 veces, la primera con su hermano y la segunda sin su hermana. Yo creo que es porque él hizo dinero la primera vez y quería conseguir más dinero la segunda, claro. Pero dejando a sus 2 hijos, tanto a Gonzalo, que era su hijo, como María, que era su hija, aquí. Pues eso, pues Gonzalo tenía 3 años cuando le dejó aquí y María tendría pues unos 7 o así. Dejó a los hijos aquí para poder ir ahí y conseguir dinero, claro. Como iba con toda esa gente, ¿no? Pues pasó por Ellis Island, que ya sabes que era la isla aquella que está lo de la Estatua de Libertad, cómo pasó por esos sitios para ver si tenía algún tipo de enfermedad. En fin, en la película del Padrino se ve claramente cómo fue, y es así como fue, claro. Sí, sí, sí. Así lo cuenta él, ¿no? En el libro un poco, ¿no? Sí, Es curioso, pero fue así. ahora que estamos en vísperas de la celebración de la diáspora vasca el próximo lunes, ¿no? Es curioso ver cómo tantos cientos o miles de vascos emigraron, como dices tú, ahí, ¿no? En el siglo, bueno, desde hace ya siglos, ¿no? Tiempo, pero bueno, en el siglo XIX hubo una emigración tremenda y posterior también. Y cómo llegarían con su pegatina y sin hablar una palabra de español ni de inglés, menos todavía. Joder, resulta fascinante. Y mira por dónde, mira por dónde el nieto también sigue los pasos de su abuelo, de Turu también. Sí, 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 las historias que, ¿no? Le hemos hecho inmortal. Yo creo que le hemos hecho inmortal ahora sí que le hemos hecho inmortal. Sí. Es curioso, sí, la verdad es que sí. Yo tengo un baúl de él, incluso yo tengo un baúl de él que pone Chicago, que está fabricado en Chicago con el emblema de Chicago. Claro, es tan grande, porque antes llevan, es así los baúles, tan grande que cuando lo abres tiene pues un armario y tiene un colgador. O sea, un armario con cajones, además. O sea, muy, muy bonito, o sea, es muy, muy bonito. Con incrustaciones así de hierro, en fin, es una pasada de bonito. Lo hacían con todo, yo creo que lo hacían con todo cariño, los hacían los baúles, porque son preciosos, la verdad. Sí. O sea, que jugó en Es Chicago curioso. también tu abuelo. No, estamos hablando de Turu, ¿eh? Sí. Estoy hablando de Turu. De Turu, Ahora, del bisabuelo, sí, estamos porque... hablando de Turu, sí, de Turu. De mis abuelos, sí, porque cuando fue a América, Turu tenía 3 años. Ya. O sea, Gonzalo tenía 3 años cuando fue a América, Turu. Y Ya. Gonzalo tenía 3 años, sí. Claro, Por eso claro. no. Sí, sí. Bueno, y cuéntame, ¿cómo así? Bueno, ¿cómo así? Sí. ¿No? Siendo de Marquina, la cesta sí o sí, ¿no? En tu caso. Sí. Bueno, sí, mira, yo en realidad soy de Indautxu, yo soy de Bilbao. Yo nací en Bilbao, en Indautxu nací. Y claro, mi madre, al ser de Marquina, mi padre se casó con mi madre, que es de Marquina, y bueno, yo iba a Marquina bastante, pues y siempre veía partidos de cesta y siempre me gustó. Y luego mi padre siempre tenía mucha afición a la cesta. Nos llevó a un pueblito que está lo de Bilbao, a Zaya, donde solíamos ensayar a cesta, y de ahí solíamos jugar mi hermano, mi padre y yo, solíamos jugar. Y bueno, pues poco a poco fui jugando hasta que vine a Marquina. En Marquina, pues estuve con Jauregui ensayando, y bueno, ahí es cuando empecé a jugar un poco más en serio a la pelota. Esa fue mi inicio, o sea, sí, ya con 16, 17 años. Sí, Ese fue. sí. Y luego, pues poco a poco, pues fui jugando campeonatos. Gané el campeonato de Ground con Setién. Luego jugué el campeonato de España, que lo gané con Alberti, con Ricardo. Y luego fui al campeonato del mundo, que lo jugué en México, que nos contrató, bueno, nos llevó Chicha Meira Pace, y fui con Ricardo Alberti y con Rego. Fuimos ahí y con Carmelo Espeleta, que era el coordinador, digamos, que iba con nosotros, ¿no? Por ahí es donde
donde de alguna manera igual Juan Mari Bengoa fue el que me dio el contrato para jugar en Daytona. Y ese fue mi inicio. Pero el debut fue en Durango, ¿no? ¿Turu? En Durango fue, sí, en Durango fue. ¿Recuerdas? Sí. Estamos hablando el año, creo que fue en el año 81 creo que fue. 81 creo que fue, sí. Y no me digas contra, yo creo que era Marcos el zaguero, pero el delantero no me acuerdo quién era. Eso igual Ricardo sabrá mejor que yo. Sí. Yo ni me acuerdo, no me acuerdo de eso. Creo que en algún sitio tengo algún sitio del programa, pero no me acuerdo. Yo a los nombres soy un desastre. Soy un auténtico desastre, la verdad. Sí. Luego, claro, dejé la pelota por el tema de la huelga. Luego vino la huelga y dejé la pelota. Sí. Bueno, y fue en el 88. tu paso por Florida, por Daytona, Melbourne, ¿qué tal fue? ¿El sueño americano? ¿Lo típico de Estados Unidos? Sí. Yo creo que ha sido los mejores años de mi vida. Yo creo, porque creo que me cogió en una época en la cual yo tenía ya 20 años y hasta los 28. Yo creo que fue una época, muy buena, muy bonita en mi vida, porque yo creo que aparte de ganar dinero, que ganábamos muy bien, era una vida plena, ¿no? O sea, te levantabas al mediodía, ibas a la playa, no sé, jugabas un par de horas nada más, cobrabas un montón, siempre había buen tiempo, no sé, era como una cosa, parecía un cuento. La verdad es que parecía un cuento. Me pareció una vida plena, o sea, una vida formidable, vamos. No pensaba nunca que podía haber sido así, vamos. Muy bien. Todavía tengo recuerdos, muchos además. Tú, alguien que no conozca nuestra vida, lo que ha sido el Jai y te esté escuchando y sepa que el año 1988, por otra parte, te vas a la huelga. ¿Qué pasa? Sí, efectivamente. Me fui a la huelga, y yo, joder, de verdad, o sea, cuando pasaron los 3 primeros meses, yo vi que ahí no había salida por ningún lado, porque un emigrante que viene de fuera y pidiendo muchos derechos y tal, yo le doy muchas vueltas a la cabeza y la verdad es que lo que hice fue estar 3 meses en la huelga y me marché de Estados Unidos, me marché y vine a Euskadi a buscarme las alubias, como que digo, y nada, y eso, me dediqué a otras cosas, pero sí, dejé 3 meses, estuve en la huelga y me marché. Sí. Vi que no había futuro ahí, porque cada vez se estaba enconando cada vez más, los insultos a los que entraban eran cada vez más grandes, la policía cada vez nos estaba apartando más del piquete, en fin, tenía mucha presión a nivel estatal, sí, mucha presión, sí. ¿Qué aprendiste de ese mundo del Jai Alai que luego te haya servido en tu posterior trabajo? Sí, yo creo que el hecho de ver cómo, no sé, de cómo ver la vida desde una perspectiva como la vi, tan idílica como la que llevaba, y tal, y luego como se desvaneció todo, ¿no? En cuestión de un año se desvaneció todo tanto que me asusté, ¿no? Porque claro, yo justo me casé en el año 87, justo un año antes me casé, y vi que no había futuro, ¿no? Y yo de alguna manera estuve mirando el futuro familiar, ¿no? Buscar un futuro que tuviese algo de eso, de futuro, ¿no? Y yo sabía que ahí no lo iba a encontrar. Fíjate que estuve con Zubi, estuve cortando hierba, estuve ayudando en plantaciones y demás, pero no vi que ahí iba a salir nada, ¿no? Y vine para Euskadi porque yo pensaba que en Euskadi, pues de alguna manera iba a tener más apoyo, tanto familiar como de amistades, ¿no? Yo creía que aquí, y así fue, y eso es lo que hice, ¿no? Venir para aquí. Sí, porque estamos hablando de una época que tenías, ¿cuánto? ¿26 años, 27? Sí, tenía justo 28 años. 28 años años. tenía. Sí, ¿Y justo con 28 alguna años. formación? Sí. ¿Tenías alguna formación? No, bueno, tenía hecho el bachiller, pero claro, yo lo que hice cuando vine aquí, que es lo que te contaba antes un poco, era que
Claro, mi hermano era periodista, y yo cuando soy más joven que él, le solía acompañar a muchos eventos, pues igual el remo, incluso pelota también, y muchos eventos, ¿no? R. Quiroga, y entonces, bueno, de alguna manera era bonito, me gustaba ir con él porque veía que había ambiente y tal, y él cogía el reportaje, era el reportero gráfico de ella, ¿no? Y entonces yo le solía ayudar, solía ir con él y tal. Y luego cuando vine aquí, bueno, él tenía amigos y tal, y me presentó a un amigo que tenía una empresa en Guernica, y entonces me metí ahí como socio en esa empresa, y entonces tuve que aportar un cierto dinero para ser socio, claro. Y entonces ahí es donde vino. Pero claro, como no sabía yo manejar bien la cámara y demás, me tuve que marchar a Madrid a estudiar imagen y sonido, porque aquí no había imagen y sonido. Y estuve estudiando en Madrid, a más casualidad, con uno de mi cuadrilla, que es Rafa Laca, el famoso Laca, el pelotari, que es hijo de aquel. Y estuve estudiando ahí con él, que él vivía ahí en Madrid, que estaba estudiando ingeniería, ingeniero de telecomunicación. Estuve con él viviendo, y hice imagen y sonido, y una vez acabado, pues pude venir aquí con ese título, ¿no? Y bueno, y de esa manera, pues compramos una cámara de aquellas betacanes gigantes que eran terriblemente grandes, con esa media pulgada de vídeo que era, ¿no? No como ahora, que son digitales, y que nos costó una fortuna, la verdad. Eran 15 millones de las antiguas pesetas, me parecía una pasada aquello. Y solamente había dos, una que tenía ETV y otra que teníamos nosotros, nada más. Se llamaba es una cámara, una Sony, una 50 le llamamos, que era grandísima y había que saberla manejar bien y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí empezamos a hacer reportajes, a hacer cosas y demás, y es cuando vino un poco, digamos, ese inicio de ir al extranjero. Sí. Trabajabais para la BBC, ¿no? Sí, eso, trabajamos para veces, efectivamente. Javi Elorti, que ahora mismo es director de cine, que ha hecho varias películas además, Javi Elorti, que es desde Bermeo, yo trabajé con él, trabajamos juntos en la BBC. BBC sale de gracia porque parece como es que suena fuerte, y veces bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Y ahí es donde empezamos él y yo, él como director de cine, y él el realizador y yo la cámara. Y entonces, bueno, pues empezamos ahí, pues yo grababa, él luego editaba y tal, muy bien. Hasta que, bueno, pues lo que te digo, compramos la cámara esa grande, y ETV vio que efectivamente podríamos hacer algo con José Raplaza, que es el que, digamos, el que inició de alguna manera esta empresa, que yo me asocié a él, y entonces empezamos a hacer grabaciones por todos los sitios que hacíamos para ETV. Y luego montamos otra empresa más en Durango, que se llamaba Valeuco. Esta empresa ya más potente, porque ya empezamos ya con mi hermano, ya como socio, empezamos ya a hacer reportajes de mucha calidad, y ir a sitios ya mucho más, digamos, internacionales, y poder ofrecer a ETV un producto mucho más vendible, y a la vez que ETV pudiese venderlo al exterior, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empezó toda esta singladura de este inicio de como reportero o como cameraman. ¿Trabajabais en exclusiva para Euskal Telebista? Sí, trabajamos con exclusiva para Televista. Lo que pasa que nosotros hacíamos una cosa que creo que es lo que hacen las productoras. Si tú vas a un sitio, tú, por ejemplo, vas a Ruanda, como fuimos en aquel conflicto, tú lo que intentas es, ya que vas a estar, por ejemplo, imagínate un mes, intentas grabar otras cosas más para poder vender a otras productoras. O sea, si tú grabas, por ejemplo, un lago, pues pretendes grabar un monte, ¿no? O sea, es decir, ya que estás ahí, grabas el lago, y solamente ofreces el lago porque tu contrato es el lago, pero tú también grabas el monte porque tienes un reportaje en el monte. Entonces, de alguna manera, vendes dos productos yendo a dos sitios, ¿no? Entonces, sí. Hacíamos estas cosas. Tú, y ahí es donde... La idea de ir a grabar a Ruanda, por ejemplo, ¿de quién viene? ¿La proposición es vuestra a ITV? ¿Vosotros le vendéis la idea de decir, oye, mira, Ruanda está
desgraciadamente, por decirlo de alguna forma, es la actualidad, está de moda, ¿no? Y nosotros nos la jugamos y vamos allí a ver lo que pasa. ¿Y hay un acuerdo No, no, pero económico ya o...? sí, sí, bueno, sí hay un acuerdo económico, efectivamente, pero no fuimos a Ruanda porque hubiese guerra. Nosotros fuimos justo antes de la guerra. Nosotros fuimos porque había misioneros vascos que vivían ahí en Ruanda como misioneros y fuimos a la misión a ver cómo vivían los misioneros. Entonces fuimos ahí con Leonardo Snaola y con toda esta gente que estaba en la misión y claro, fuimos antes justo de la guerra, o sea, estamos hablando del año 93 o así. Claro, cuando estuvimos con ellos, claro, nos enseñaron todo lo que era Ruanda y demás, cómo vivían allí, cómo estaban y tal. Pero cuando terminamos el reportaje y volvimos para aquí, es cuando estalló la guerra. Y es cuando volvimos de nuevo otra vez, porque a ver cómo estaban, ¿no? Yo esta vez fuimos en varios aviones que alquilaba Médicos Mundi, que salían de Vitoria, que eran una especie de Antonov, que los Antonov son los aviones que se abren por la parte de atrás y metes ahí los coches y demás, ¿no? Y ahí es donde fuimos por segunda vez. Pero luego no solamente eso, fuimos por una tercera vez. O sea que yo estuve en Ruanda 3 veces, antes, durante y después del conflicto. Sí. Fue terrible aquello, ¿eh? Fue terrible porque cerca de 1 millón de tutsis fueron sí, masacrados por la etnia rival o los hutus, ¿eh? O sea, una cosa terrible. Los tutsis son personas altas, con una formación inglesa, digamos, y los hutus eran como franceses de habla francesa más bajitos, ¿no? Son etnias en realidad. Luego están los pigmeos también. Pero ahí pasó que los tutsis, que eran los altos, los ingleses, digamos, para distinguirlos, tenían una forma de política mucho más agresiva, ¿no? Y entonces son los que imperaron de alguna manera y los que le dieron paliza a los hutus en aquella época. Lo malo de esta guerra fue que claro, no oías los disparos, porque no había disparos, se mataba con machete. Entonces era mucho más peligroso porque podían matar a una población en silencio, o sea, era terrible, ¿no? Yo me acuerdo que en una población, me acuerdo cuando es que tengo muchas anécdotas para contar, Ignacio, adelante, yo estoy deseando de escucharte. Sí, mira, había una de las veces nos acercamos a una población que era curioso porque casi, no te voy a decir 1 kilómetro, pero mucho antes ya olía a podrido, porque habían masacrado un pueblo, los habían metido dentro de una iglesia y en la iglesia le habían echado granadas, les habían echado todo y claro, los partes del cuerpo estaban pegadas a las paredes. O sea, era como una cosa, vamos, no sé cómo contártela, o sea, era no sé, de ciencia ficción, es que no sé cómo decirlo, es que no sé, el olor mismo yo te echaba para atrás, por eso muchas veces cuando vemos reportajes, a veces falta ese olor y sentir ese calor que te supera, ¿no? Cuando estás viendo esas imágenes, ¿no? Yo creo que ahí es donde en realidad te das cuenta que estás viendo desde tu sofá de la cama, ¿no? Como pasa hoy en día ahora con Jerusalén, ¿no? Yo creo que ahí es donde creo que nos falta ese gran detalle que es son el sentir esa amenaza, ¿no? Yo creo que vivimos de una manera que no nos damos cuenta, la verdad. Yo creo que hay veces que me llevo las manos a la cabeza y veo que vivimos en un mundo que no parece que no es real, la verdad. Parece que no es real. He vivido muchas vivencias que me es mejor, a veces no las cuento porque yo creo que el mismo cerebro me las hace olvidar. Yo creo que es curioso, pero yo creo que hay veces que sí, el cerebro me hace olvidar. Yo creo que sí. Es un instinto de supervivencia. Al final, eliminar esos pasajes traumáticos que no pueden nada más que hacerte daño. Cuando os planteáis ir a Ruanda por primera vez, y no te digo nada, la segunda o la tercera,
estabas acojonado. Yo estaría acojonado porque vas a un sitio, para empezar, un continente como el africano que, claro, yo no he estado, pero me imagino que todo aquello tiene que salirse de lo que uno puede imaginar. Lo poco que sé yo de leerle a Kapuscinski, al periodista, que tiene unos libros fantásticos y uno de ellos es Ébano, no sé si conoces. Kapuscinski, un periodista polaco, ese era de los que ejercía el periodismo, pero in situ, vivía en el sitio, pasaba tiempo y escribía desde allí. Y los relatos de África en concreto también son estremecedores. Por eso, cuando tú viajas, o vosotros, vuestro equipo, vais a Ruanda con vuestra cámara en ese Antonov, ¿pensaste que en algún momento igual no vuelvo o mi vida va a correr peligro? La verdad es que no, ¿eh? Te digo la verdad, Juan Ignacio, la verdad es que no, la verdad es que no. De todas formas, te voy a decir una cosa, desde el Antonov ya empieza la historia, ¿eh? Yo creo que la historia empieza ya desde el Antonov, porque es curioso, porque ese Antonov, que es un tipo de avión que vendieron los rusos a los afganos, porque en realidad es un avión afgano. Tiene la parte delantera, tiene una cristalera, es curioso, una cristalera que, bueno, luego por la parte de atrás abre la parte de atrás y puedes meter lo que tú quieras, ¿no? Me acuerdo que lo llevaban 4 tripulantes, 4, y eran afganos además, sabían inglés, por cierto, claro, que eso también me sirvió mucho de saber inglés, porque fui a América, claro, como pelotari, y también es verdad que el inglés me ha servido de mucho, claro. Pero era curioso porque yo creo que la historia ya empezaba ya desde el mismo avión, porque 2 tripulaban el avión y 2 solían estar con el tema de la carga, ¿no? Cómo estaba distribuida la carga, porque llevábamos furgonetas, llevábamos a una moto que otra, llevábamos a un Land Rover y sobre todo mucha comida, ¿no? Comida y víveres y demás. Y ahí es donde empieza un poco la historia también, ahí porque, claro, este Antonov no tiene, tú cuando vas en un avión, tiene esos aislantes que te rodean alrededor tuyo para que no pases frío, porque estás a casi a 40 grados bajo cero, ¿no? Entonces, claro, este Antonov no tiene nada de eso. Entonces, duermes dentro de los coches con un saco casi, pues a 20 grados bajo cero, ¿no? Y entonces cuando tienes que ir al baño, y vas a hacer tus necesidades, claro, no aciertas. Entonces, al no acertar, porque el movimiento que tiene el avión, que es terrible, el movimiento que tiene, entonces, claro, se hiela. Lo que has hecho se hiela. O sea, imagínate, el orín y luego la siguiente vez que vas, te tienes que agarrar porque no puedes estar de pie encima del hielo, ¿no? O sea, ahí empieza un poco la historia de esta. Y luego, fíjate tú, si era curioso que era los 2 que estaban tripulando el avión y los otros 2 que estaban cuidando la carga y barrían y tal, y limpiaban. Y luego, a medias del viaje, que era desde salida de Vitoria a Kigali, la capital de Ruanda, en ese trayecto se cambiaban, se intercambiaban, porque los 4 eran pilotos. Los 4 eran pilotos. Entonces, se intercambiaban, y claro, tú veías aquello y dices, joder, estos qué andan, ¿no? Están de cachondeo y tal. Y luego, además, esto era curioso, porque en la radio yo les oía hablar, a ver, oye, ¿dónde está el queroseno más barato? Y uno les ofrecían en la Argelia, otros les ofrecían en Egipto, en la capital, en el Cairo, otros ofrecían tal. Y según iban llegando ya a África, desde Victoria, ellos iban donde más barato estaba, el queroseno. Entonces, fuimos al Cairo y entonces aterrizó en el Cairo. Y fue curioso porque en el Cairo, de madrugada y tal, y cuando abrimos las escotillas y demás, entraba un frío ahí que no veías también, y entonces había un chico ahí que quería un cigarro con una ametralladora, estaba ahí el hombre y tal. Bueno, ya llenamos los tanques de gasolina y demás, y ya salimos de allí y, joder, a mí se me ocurrió, porque estaba amaneciendo, se me ocurrió ir a la cristalera adelante y tumbarme en la cristalera, porque, claro, el avión empezaba a subir y, claro, yo iba a coger la cámara, pero dije, no voy a coger la cámara, esto me lo voy a guardar yo, ¿no? Y entonces empezó el salir del aeropuerto y tal, y, joder, enganchó el Nilo, o sea, lo que es el Nilo, el río Nilo. Claro, el río Nilo baja hasta abajo, hasta los lagos de Victoria, que ahí está Ruanda, ¿no? Entonces, lo que hizo es seguir el Nilo, ¿eh? O sea, como lo estás oyendo, claro, y a izquierda y derecha dejaban las pirámides que están allí. Entonces, yo en la cristalera, amaneciendo y viendo las pirámides encima del Nilo, yo creo que es una
una imagen que creo que se me ha quedado para el resto de mi vida, la verdad. Juan Ignacio, yo creo que es una imagen entre algunas que tengo por ahí que creo que no se me va a olvidar en mi vida. Yo creo que es una anécdota, son anécdotas en el avión y tengo muchas más. Lo que pasa es que mira, no sé qué contar así porque parece que esto es, no sé. Pero bueno, sí. ¿Llegáis a Ruanda? ¿Teníais algún contacto? ¿Cómo funciona? ¿Ya llevas un visado emitido en España? Sí. Ahí estaba esperando Leonardo. Leonardo, eso, es que aquí también hay otra curiosidad, porque, claro, cuando llegamos a Kigali, claro, el Antonov empezó a abrir las puertas y demás, y llegó varios Land Rovers, pero llegó uno que era, joder, era la pena aquello, porque llegó uno y entonces vino, en ese Land Rover, vino uno que era un tío gigante, con todo oro, con todo puesto así de oro y tal, y me acuerdo que nos viene alto y tal, y porque estábamos sacando alto, no sacáis nada y tal, en inglés estaba diciendo, no sacáis nada y tal, aquí tenéis que pagar no sé cuánto y tal, porque esto es no sé qué y tal, bueno, un rollo de la pena, nos soltó y tal, porque eran tuchis, eran unos cimarrones de la pera, eran tuchis con un montón de ático de oro y demás y tal, y con una ametralladora y con una gorra y tal, y alrededor también lo mismo los demás, ¿no? Y joder, nosotros asustados de, ¿qué hacemos aquí y tal? Y tenéis que pagar no sé cuánto, nos pidieron un montón de cosas y tal, y joder, y se nos ocurrió, oye, vamos a llamarle a Leonardo, que está al otro lado de la valla y tal, y joder, igual a quién nos puede resolver y tal. Oye, ¿nos perdonáis? ¿Podemos hablar y sí tal? Vino Leonardo es una ola, Leonardo, más bien que duro. Leonardo era misionero. Era un misionero. misionero, sí, Sí. era misionero. Ya murió, sí, ya murió. Sí, era mayor ya, entonces, yo creo que si había algún santo, luego uno de ellos era él. Si existe el cielo, estará ahí, desde luego. Sí, y Está claro que os sí. echó, Está Leonardo, claro que sí. el misionero, os echó una mano. Sí, una mano, sí, y empezó a hablar con este hombre, este gigante, y entonces le cogió Leonardo y le dijo, ven para aquí y tal. Le llamó por su nombre, no me acuerdo cuál el nombre, le llamó por su nombre, el otro extrañado, y dice, ¿usted cómo sabe mi nombre y tal, no? Y le llamó y tal, y se apartaron un poco, porque Leonardo tenía bastante cabeza para eso, no quería que los demás oyesen lo que le iba a decir a él. Entonces fue curioso porque, porque cuando vino de vuelta, el gigante este que te digo, nada, nos miró, cogió los Rolls Royce que tenía con toda su gente, se dio la vuelta y se marchó. Y nos quedamos allí como diciendo, oiga, Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Con todo eso, ese tío casi de 2 metros de altura, ¿no? Que ya que después de hablar con Leonardo parecía que medía 1,5 metros, ¿no? Pero bueno, fue curioso y tal. Y le preguntamos a Leonardo, Leonardo, ¿qué es lo que le ha dicho a este hombre y tal? Pues nada, sencillamente que yo le he bautizado cuando tenía, pues eso, era un niño, yo le bauticé y tal, ahora tendrá unos 30 años así, yo le bauticé y les casé a sus padres, ¿eh? Y sé que son sus padres, etcétera, etcétera. Y claro, cuando vio a aquel que tenía tanta proximidad a su familia, pues ahí aquello tiene mucha connotación, digamos, espiritual o tal. Y yo creo que es cuando él se dio cuenta de que estaba haciendo el tonto, ¿no? Y bueno, nos dejó pasar y vamos, no pagamos nada, vamos, sacamos todo, ¿no? Pero sí, ese tipo de anécdotas hay varias, sí. Fue curioso porque no pensábamos que íbamos a sacar nada ahí, de verdad. Y de las 3 visitas a Ruanda que hacéis, las 3 diferentes, ¿qué os alojabais? ¿En un hotel y tenéis vuestros contactos? No, en la misión, no, en la misión, en la misión nos quedábamos, porque en la misión nos quedamos, de hecho, la primera vez que fuimos, cuando todavía no había estallado la guerra, dormimos en una habitación que era, bueno, pues, la misión, ¿no? Una habitación normal y tal, y me acuerdo que la segunda vez cuando fuimos, en la habitación en el techo había sangre. Había sangre porque, según Leonardo, parece ser que ellos no estaban en la misión, tuvieron que marcharse fuera a Uganda, porque si no los hubiesen matado. Cuando volvieron, vieron que había sangre y había 4 cadáveres en el techo, en el techo, porque se habían escondido una familia. Y entonces los tuchis les habían encontrado a unos hutus que estaban allí, que eran marido, mujer y 2 hijos, y les habían disparado desde abajo. Entonces estaban los agujeros y sangre. Entonces, claro, les habían quitado de ahí
y les habían enterrado. Pero claro, la sangre todavía quedaba arriba. Entonces, nosotros cuando dormíamos veíamos la sangre en el techo, sí. ¿Y Esa es, sí, esa qué es grababais? otra. ¿Cuál era vuestro plan de trabajo? Pues sí, primero es cómo vivían los misioneros allí. Qué labor tenían. Y luego, una cosa que era bonita fue el gobierno vasco daba un montón de dinero a ONGs para montar escuelas, hospitales y tal. Y grabamos un poco aquello, lo que construían en esa zona, vamos. Esa zona que estaba, que ya medianamente se había ido el conflicto de aquello, ¿no? Sí, y luego la tercera vez fuimos con una reportera de TV para ya de alguna forma resumir lo que había pasado durante esos años en ese sitio. Sí. Y Pero tuvo, sí, sí, bueno, sí, hubo una pena, porque conocí a muchos niños en la misión. A mí se me murió un niño en brazos, porque yo me acuerdo que solía salir con el Land Rover de la misión a dar una vuelta de vez en cuando, porque claro, no estábamos todo el tiempo grabando, ¿no? Y solía salir y solía encontrar a niños por el camino, y solía recogerlos y meterlos al coche. Estaban dormidos porque tenían tanta hambre que cuando una persona tiene mucha hambre, se duerme. O sea, se duerme porque está débil, se duerme. Y entonces le llevaba la misión, claro. Y Leonardo a veces me decía, joder, no me hagas esto porque me tengo que encargar ahora del niño, y seguramente si le damos de comer, seguramente va a morir. Y así era. Y así era, se moría porque no tenía el estómago, no tenía el cuerpo como para volver a recoger todo ese alimento, ¿no? Fue curioso. A mí, la verdad es que se me moría uno, no sé. me hago cargo de la experiencia de ver tanta No, miseria, ¿no? En un país que va más allá de lo que sí, uno puede imaginar. sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que yo creo que fue muy duro. Aquello fue una situación muy dura, muy dura. No, 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 o sea, no me gustaría que ningún amigo, familiar o compañero viese aquello, porque yo creo que te queda. De hecho, ya te he dicho, creo que se me han ido muchas cosas de la cabeza porque el cerebro te hace olvidar. Yo creo que te hace olvidar. O sea que hay unas que son tan fuertes que no puedes olvidar. Hay unas que son tan fuertes que no puedes olvidar. La verdad es que no. La verdad es que no, sí, sí. Y luego, joder, cuando comíamos también, es que era curioso. Yo me acuerdo que a las mañanas igual había uno en la aldea, al lado de la misión, porque claro, venían todos hacia la misión porque la misión estaban más como refugiados, ¿no? Entonces, si mataban igual, por ejemplo, imagínate una ternera, claro, la ternera pues estaba llena de moscas, ¿no? Llena de moscas. Y entonces, claro, eso a la mañana, y luego a la noche, cuando igual los que cocinaban ahí, la misión, los que estaban cocinando, que eran de allí también, pues notabas en la comida ese crack, como si estarías comiendo cáscaras, no eran las larvas de las moscas que sabía, claro, pero estaban cocinadas. Y le decían, no os va a pasar nada. Le decía a Leonardo, no, 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 tranquilo que está cocinado. Pero el prep, ese era de la mosca cocinada, o sea, de las huevas de mosca, ¿no? O sea, cuando entrabas en la cocina, casi tenías que entrar aplaudiendo para que se fuesen las ratas, ¿no? O sea, no, no, era muy fuerte. Eran situaciones muy fuertes, la verdad, sí. Eh, al regreso, pagabas un peaje, es decir, el estado de ánimo, lo notabais. Sí, sí, sí. Mi hijo nació en el año 1994, casualidad, el mismo año de esto. Y cuando le veía pues tomar el biberón, o veía que se le duchaba con agua caliente o agua fría, pues no sé, me parecía como algo, como un milagro, ¿no? Yo creo que cuando venían, ¿no?, por ejemplo, bomberos en acción y demás, y les ayudaban a colocar bombas de extracción de agua desde un río que era muy lejano, porque claro, nosotros también, figúrate, o sea, imagínate, o sea, tú te despertabas a la mañana y veías a una fila de personas con un balde en la cabeza. Y le decía yo a Leonardo, digo, ¿y estos qué hacen? Os están esperando por si queréis ducharos. ¿Y qué hacen? No, pues coger el balde, echar a una cantina grande que había ahí, como un tonel grande, echaban el balde, el agua allí, y obtenían un beneficio que les daba Leonardo, pues un euro, bueno, un euro.
lo que la moneda allí le daba por traer desde el río, que estaba a 3 kilómetros, o sea, no te lo pierdas, estaba a 3 kilómetros para que el blanquito se pudiese duchar, ¿no? Y veías a la mañana, cuando tú te despertabas a las 5:30 de la mañana, porque ahí la gente se despierta cuando amanece, no es como aquí que enciendes la luz y ya está, ¿no? Pues ¿no? Esperando a que el blanquito se duchase para ellos esperar a que te echen el agua allí para que yo me duchase, ¿no? O sea, imagínate hasta qué punto esta gente esto, ¿no? O sea, yo creo que luego también nos robaron el grupo electrógeno porque claro, ahí no había electricidad, se arrancaban bombas de, ya sabes, de arranque, el grupo electrógeno y me robaron el grupo electrógeno, que es un grupo electrógeno, bueno, bastante hermoso, que te salía pues igual 15 kilos o 20 kilos, ¿no? Y me acuerdo que el hombre que me robó iba corriendo, el pobre hombre, yo le vi de lejos, ya no podía cogerle, ¿no? Y le dice a Leonardo, joder, nos han robado el grupo electrógeno. Me dice, no, tranquilo, ya me encargo yo. Mandó a 2 tíos y tal allí, Leonardo se fue, me vinieron él, o sea, los 2 chicos con el tío que me había robado y el grupo de nitrógeno, y me hicieron así, como diciendo, ¿qué le hacemos? ¿Le cortamos la cabeza o...? No, hostia, no, por favor, no, o sea, no, que se... Oye, vale. O sea, si lo hubiese cortado la cabeza en aquel momento, no pasa nada. Yo creo que también es verdad que el valor humano quizás no vale lo mismo aquí que allí. Yo creo que ese valor humano no es lo mismo. Nosotros le damos un valor mucho más potente y ellos pues, lo ven mucho más como, no sé, de otra forma, ¿no? Pero sí, hicieron así, ¿qué lo hacemos? Cortaban, ¿no? En fin, muchas anécdotas, Ignacio. Y luego, Muchas. al tiempo, dejáis Ruanda y os enfrascáis en otra misión, que es ir a los Balcanes también, tela marinera, porque los que tenemos cierta edad, pues recordamos todavía lo que supuso la guerra en la antigua Yugoslavia, ¿no? Los jóvenes no tienen ni idea, pero bueno, ahí también, cerquita nuestra, se armó un Cristo de 1000 demonios, que fue la guerra de desintegración de Yugoslavia. Ahí también estuvisteis. Sí, eso fue terrible. Sí, ahí fuimos lo más cercano que estuvimos allí a la guerra. Yo tengo algunas fotografías que se ven unos puentes, esto cómo se llama, bombardeos y demás, pero ahí también, sí, ahí también hay varias anécdotas, sí, es que tengo muchas para contar, o sea que me da corte, no sé, a veces, joder, no sé, a veces contar estas cosas parece como que, pero bueno, sí, la verdad es que fuimos ahí. Tuvimos antes de Ruanda, estuvimos ¿te acuerdas tú de Ugarte, el navegante? ¿Quién? Ugarte el navegante. Ah, sí, Ugarte, que fue el navegante. sí. La Vendée Globe. Hizo la Vendée Globe, que sale de aquí, de La Rochelle, y da la vuelta al mundo y tal. Y le seguimos por todo el mundo, dando la vuelta al mundo. Y entre ellos fue en Newport, en el año 93. Pasó por Newport. Y me acuerdo con los pelotaris y tal ahí. Y sí, con Ugarte fue curioso aquello. Pero cuando dices que les seguisteis vosotros, ¿en los puertos donde arribaba? Sí, porque cuando pasaba por un meridiano, cuando sabíamos que pasaba por un meridiano, nosotros íbamos hacia él para grabarle, porque él llevaba dentro del barco, llevaba unas 6 cámaras más o menos. 5 o 6 cámaras llevaba para grabarle en todo momento, las 24 horas del día. Entonces le grababa continuamente, y luego nosotros le grabábamos desde lejos, pues cómo venía y tal. Y eso era lo que hacíamos con él. Solíamos grabarle a distancia y demás. Y pues si le faltaba alguna cosa, pues hablar con él para que estuviese tranquilo y tal. Eso fue con Ugarte. Que por cierto, el barco está encallado en el Museo Marítimo de Bilbao. Está ahí, pone Euskadi Europa 93, pone. Sí. Ya han pasado 32 años, sí, 31 años, ¿no? Entonces es curioso ver que sí han pasado años, ¿no? Pero ahí está, sí, ahí está. La quilla, que es una quilla gigante, es una quilla muy grande que tiene, casi se la parte una ballena porque vino a rascarse. Y nos explicó él, que vino a rascarse la ballena en un calmachiche que había, vino a rascarse la ballena y tal, y de poco lo rompe y tuvo que meterse en una cápsula que tenía dentro para que en caso de volcar el barco pudiese vivir ahí o pudiese estar
unas ciertas horas, unos ciertos días, ¿no? Para poder pedir esto, ¿cómo se llama? Socorro, ¿no? Ya. Pero sí, joder, esa quilla incluso se renovó un poco porque, ya digo, estaba un poco partida por la ballena que se raspaba, vamos, sí. Sí, eso fue con Ugat. ¿Y el motivo de ir a los Lo Balcanes de cuál fue? Yugoslavia. Sí, el motivo de los Balcanes fue, ¿cómo se llama? ONGs. Las ONGs que ayudaban en esa zona. ONGs que ayudaban en esa zona. ONGs que efectivamente que el gobierno vasco, ahí es donde un poco ETV también intervenía, que de alguna manera, claro, como ETV es del gobierno, pues de alguna manera, pues ver cómo funcionaban de alguna forma allí las ONGs, ¿no? Y allí pues estuvimos en ciertos sitios, en Slavonski Brod, que es una frontera con Serbia, como quien dice, Croacia y Serbia, y justo en ese momento, cuando llegamos allí, que fuimos, no sé si te acuerdas, Arregui, que fue un consejero de exteriores del gobierno Sí, vasco, hombre, sí. que ya murió, Joseba Arregui, sí. murió, eso es, Sí. que era jesuita, bueno, fue jesuita. Fuimos con él y con Xavier Lapitz. Xavier Lapitz trabaja en ETV ahora. Xavier Lapitz, si me oye esto ya se acordará de mí, igual. Y estuvimos ahí y tal. Y justo en ese momento, en Slavonski, hubo una tregua, digamos, y fue curioso porque allí, cuando cogí la cámara a grabar, en un sitio allí, era como una trinchera, y fui a grabar, y entonces hice un paneo de izquierda a derecha, desde el puente que estaba tal, y vi a un tío que me estaba apuntando, y era un francotirador, que me estaba apuntando a mí. Si hubiese sido, claro, no hubiese estado ahí tampoco, ¿no? Pero si no hubiese habido tregua, me hubiese metido la bala dentro, pero en el centro, dentro de la cámara. Eso te lo digo yo porque yo le estaba apuntando a él y él me estaba apuntando a mí. Entonces, sí, fue curioso eso. Sí, porque Una imagen curiosa. Hicieron estragos ahí los francotiradores en esa guerra, sí. Sí, sí. Sí, efectivamente, ahí tienes toda la razón. Sí, pero francotiradores además muy buenos, porque joder, mataban gente, pero a mansalva. La verdad es que ahí hicieron una escabechina terrible, terrible, sí. Ahí solamente bosnios mataron, no sé si 800.000 bosnios mataron, o sea que una limpieza étnica del carajo hubo ahí. Sí, terrible. Sí. Yo me solía gustar dejar barba para ir a estos sitios, y me acuerdo que en Yugoslavia me dejé bastante barba y tal, y en el aeropuerto me dijo la chica que nos llevaba a Zagreb, o sea, a la capital, me dijo, mejor que te cortes la barba porque pareces un cherny. Los cherny que eran los serbios, estos serbios que hicieron escabechinas ahí, mejor que te cortes la barba porque tienes una pinta de cherny y te van a detener y fácil además. Dijo, oh, vale, y me afeité la barba. Sí. Y en los campos de refugiados, hay varias anécdotas, pero hay una que no se me olvida, que era, joder, que pasábamos un frío tremendo. Yo es que me acuerdo del frío que pasábamos, me acuerdo que estaba José al lado mío y nos sacaron una petaca con coñac. Yo me acuerdo que me ventiló casi la petaca entera. No sentí el alcohol, o sea, ni sentir el alcohol. Pero lo que sí sentía eran cosquillas en los pies, que eran las ratas que se os venían para el calor que tenían abajo, claro. Y me decía uno de ellos, uno de los de la ONG, no me acuerdo cómo se llama aquel, no hagáis nada, dejad porque tú les calientas a ellas y ellas te calientan a ti, o sea, que déjalas como estaban. O sea, y ya te digo, eran unas ratas tremendas. Y yo estaba ahí, no os van a hacer nada porque no es la primera vez que las tenemos aquí, dejadlas como están. Sí. Era una cosa curiosa, que no se me olvida. Y luego pasáis por Argelia también, ¿estuvisteis? Sí, fuimos al Frente Polisario en Argelia. Sí, porque fuimos en una caravana que salía de Vitoria con un montón de coches y demás, entre ellos, ¿cómo se llama? Autobuses de línea. Sí, llevamos autobuses de línea, curioso esto. Y por ejemplo, ¿te acuerdas tú de aquellos coches que ponían CAS? CAS, ¿te acuerdas de aquellos Renault 4 eran, ¿no? Un Renault 4, ¿no? Creo que eran Renault 4, que ponían CAS en color naranja, ¿no? Ponían CAS y tal. De esos llevamos 4 o 5, o sea, tuvimos una caravana tremenda, ¿no? Aparte de coches y tal, y veníamos por Vitoria y bajábamos pues hasta, no sé si Almería o Málaga, no sé dónde fue, que cogimos un ferry ahí y nos llevaba a Argelia. Claro, no podíamos ir por Marruecos porque Marruecos está
están los marroquíes, claro. Entonces fuimos a Argelia porque estaban ahí los del Frente Polisario que estaban al sur, justo al sur. Tuvimos que pasar todo el desierto allí y sí, joder, desierto bastante duro, por cierto. Y sí, ahí también había anécdotas, la verdad, sí. Es que, la verdad, Juan Ignacio, es que Cuéntanos alguna tour de Argelia, del Frente Polisario. Nada que ver con Ruanda, el paisaje, me imagino, ¿no? No, nada que ver, sí. En Ruanda eran las 1000 colinas y aquí no, aquí era puro desierto, la verdad, sí. Aquí los del Frente Polisario habían conseguido coger a varios presos y los tenían en contenedores, y los tenían metidos en contenedores, o sea, era terrible porque dentro del contenedor, o sea, ya llegando al contenedor ya olía también, o sea, olía, no te puedes imaginar cómo podía oler aquello, ¿no? Sí, llevaban ahí pues meses ahí metidos en el contenedor. O sea, les sacaban, creo que era, pues eso, pues higiene, mínima higiene, porque no se iban a morir ahí, ¿no? Pero los tenían metidos en el contenedor, sí. Y los tenían como muy mal. De la misma manera les tenían a los de Frente Polisario en Marruecos, ¿eh? La verdad es que les tenían igual, ¿eh? O sea, no creas que unos y otros, unos más que otros, no. O sea, igual, ¿no? Pero sí, y luego cómo vivía la gente, ¿no? O sea, cómo el agua que no era potable, cómo tenían que sacaban del subsuelo el agua en pozas, y luego cómo vivían en aquellas jaimbas y cómo nos daban lo poco que tenían los pobres, ¿no? En fin, yo creo que, joder, eran situaciones muy, muy complejas para poder vivir, muy complejas, ¿no? Luego lo que has dicho tú un poco, ¿no? Luego cuando llegas aquí te das cuenta que abres el grifo y tienes agua, y no solamente agua, sino agua caliente, ¿no? Y luego te duermes con tus almohadas y con tus mantas y demás, ¿no? En fin, y sí, la verdad es que no nos damos cuenta. Es de entender lo que está ocurriendo con el fenómeno migratorio ¿no? Me imagino. Sí, desde luego, sí. El tema migratorio, la verdad es que sí, es actualidad, ¿no? Pero fíjate, era actualidad en los años que yo estamos hablando del año 94, 96, y estamos en el año 2025, ¿no? Se han pasado 30 años, ¿no? Estamos igual, ¿eh? De verdad, Juan Ignacio, estamos igual, o sea, no sé, me parece que no avanzamos en nada, la verdad. Yo creo que vamos a peor, la verdad. O sea, yo creo que es actualidad, la verdad. Es que esto pues me río, es una sonrisa hipócrita, No me río, o sea, no es para reírse, o sea, pero me da una sensación no sé, de inútil, de que no hemos conseguido nada. Por mucho que haya enseñado yo grabando las imágenes, no conseguí nada, o sea, no he conseguido nada, la verdad. No he conseguido nada. Sí. Y de Mauthausen, del campo de concentración también. Sí, Mauthausen, hicimos un reportaje en Mauthausen porque ya sabes que había bastantes vascos que sobrevivieron al campo de concentración de Mauthausen. Entre ellos estaba Marcelino Bilbao, que se apellidaba Bilbao porque era huérfano. Entonces ya sabes que a los huérfanos les ponían el nombre de la capital donde habían nacido, ¿no? Y Marcelino Bilbao era huérfano y era de Alonsottegui, si no me equivoco, creo que era Alonsottegui, un hombre muy bueno. Y yo me acuerdo que fuimos ahí a Mauthausen y grabamos en Mauthausen. Un catalán es el que se encargaba de hacer, fíjate qué cosa, era un catalán estaba encargado en abrir y cerrar el campo de concentración, ¿no? Era un catalán, ¿no? Casualidad. No sé, no me digas por qué, pero bueno, era un catalán. Y entonces fuimos con Marcelino Bilbao y otro era, no me acuerdo cómo se llamaba aquel, otro señor, que es el que, aquí hay una cosa curiosa, porque, a ver, ¿cómo te explicaré yo? Marcelino Bilbao sobrevivió a aquello, y entonces, en uno de los momentos que estaba yo grabando, que yo me acuerdo, porque claro, se me olvidan las cosas, claro, son tantos años, me acuerdo que este hombre, yo estaba con la cámara en el patio y el barracón que estaba detrás, él desde su ventana me decía, esta es la ventana donde yo dormía y donde yo veía cuando entraba la gente, entraba a los crematorios, bueno, entraban primero a las duchas, donde ahí les fumigaban, o sea, les metían el gas aquel y luego les metían en crematorios, ¿no?
Y entonces él me decía cómo entraban por ahí y tal, y me lo decía al cogote, ¿no? Digamos. Y yo, te juro, o sea, estaba grabando esa imagen, o sea, estaba haciendo un paneo y casi estaba viendo a la gente entrar. En la forma en que, o sea, se me ponía la carne de gallina, de verdad te digo, o sea, una cosa, y me estaba comentando, mira, Gonzalo, venían aquí y hacían así y tal, y yo les veía con niños y gente mayor, y cómo entraban a las luchas, claro, ahí, con el gasarín, les hacían la mezcla, y ahí les quemaban y tal, y luego les metían y luego a la mañana siguiente, me decía, a la mañana siguiente, cuando formábamos en la explanada, nos caían las cenizas, eran parte de los cuerpos de ellos, o sea, imagínate, o sea, nos quitábamos o sea, unas cosas terribles, o sea, era terrible, la verdad es que fue una cosa, lo de Mauthausen fue terrible. Ahí es cuando Mariano Constante, que fueron dos supervivientes, Mariano Constante y Marcelino Viló, vinieron con nosotros a Mauthausen. Mariano Constante, joder, me he acordado del nombre, Mariano Constante me dejó 4 negativos que sirvieron para el juicio de Nuremberg. 4 negativos. Y yo le dije, pues déjamelos, porque de esa forma en el estudio lo cogemos y tal, grabamos y tal. Bueno, nos dejó el tal. Y luego cuando le devolví, carta certificada, devolví a él, vinieron de vuelta, porque ya había muerto. Entonces yo me quedé con los 4 negativos. Bueno, yo no. Valeuco se quedó con los 4 negativos. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Pues 3 de ellos di a Lascaux. A Lascaux es una biblioteca que, casualidad. Los monjes benedictinos. Los monjes benedictinos tienen ahí una especie de museo. ¿No? Sí. Muy interesante, sí. Y casualidad que ahí está hay un chico ahí que es el que lleva todo, que es sobrino de Marcelino Bilbao. Fíjate qué casualidad. Entonces, le di 3 negativos y uno me quedé yo. Y claro, no supe qué hacer con aquel uno que tuve, ¿no? Y entonces fui al museo de Bilbao, que es de Sabino Arana, pues cosas de la guerra y demás, y lo doné allí ese negativo para que la gente lo viese, ¿no? Ya te digo, fueron negativos, o sea, lo sacó Boix. ¿Te acuerdas quién era Boix? Fue el fotógrafo de Mauthausen. Hay una película sobre Boix. Boix era un catalán que hace poco sacaron una película sobre él, que habla sobre cómo grabó esta. Entonces, Marcelino, o sea, Mariano Constante se hizo con sus negativos porque había una señora mayor que venía al campo de concentración porque le daba tanta pena a los presos que estaban en la cantera, la famosa cantera de Mauthausen. Venía con una cantimplora de agua y demás y les daba de beber, y los nazis pues, no pasaban de ella. Entonces, a ella se les daba unos negativos y ella los guardaba para que en un futuro pudiese servir de algo. Y así fue como se hicieron en el juicio de Nuremberg. Claro. Entonces, esos negativos son los que anda por detrás siempre el gobierno francés para que se devuelva todos esos negativos para que tengan ellos. Pero yo creo que esto no es cuestión de quién tiene más, quién tiene menos, ¿no? Ahí es donde creo que esto. Y Mariano Constante tiene varios libros hechos de allí, y Marcelino Bilbao, pues es una persona que fue muy curiosa porque hizo, o sea, sobrevivió que él lo dice además en algún libro que no me sale el nombre de su sobrina, joder, que también tengo una cabeza, joder. Y entonces, pues lo que Marcelo Bilbao habla sobre cómo sobrevivió a aquellos momentos en los que le hacían, ¿cómo se llama? Le inyectaban un tipo de líquidos en el corazón para ver cómo funcionaba el cuerpo humano a esos líquidos, ¿no? Sobrevivió. De hecho, se levantaba las mañanas y no se reconocía en el espejo porque estaba completamente hinchado. O sea, él no se reconocía a sí mismo, ¿no? Entonces nos contaba historias muy, 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 muy duras, pero muy duras, muy duras. Sí, muy duras. Cómo mataban a la gente, sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que fue una cosa terrible, sí. Yo creo que Mauthausen también fue algo que me marcó. Tengo unas fotografías con
con ellos, ya han muerto los dos, tanto Mariano Constante como Marcelino Bilbao ya han muerto, y de muy mayores además. Mira, qué casualidad, ¿no? Podrían haber sido, digo por todo lo que sufrieron, ¿no? Además, él comentaba que cuando salió de Mauthausen, salió con la ropa de preso. O sea, salía afuera, iba por la calle y decía, ya estoy libre, ¿no? ¿Y qué hago yo ahora? Decía, ¿y qué hago yo ahora, no? Se encontraba con alguno de otro que había estado con él en la cárcel, pero claro, no querían mirar para atrás, querían mirar para adelante, ¿no? Y robaban en las vueltas, iban a pescar con un, en fin, era una cosa curiosa, sí, la verdad. Era una cosa curiosa cómo contaba ese anécdotas. Sí, ¿conoces el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl? Un psiquiatra que pasó por Auschwitz, perdió a toda su familia y él sobrevivió y luego creó una escuela de psiquiatría. O sea, es uno de los libros más recomendados, El hombre en busca de sentido. Es también un testimonio tremendo, es desgarrador. Pero yo suelo decir que si pasas de la página 20, luego ya es un canto a la vida y un canto a la libertad. Lo que cuenta el hombre que pasó, pues, lo increíble. Bueno, Turu, ¿qué tienen en común un pelotari y un documentalista? Pues no sé qué decirte. Yo creo que es, o sea, el pelotari lo que hace es atrapar la pelota, y creo que el reportero es atrapar la imagen, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de formas de ver la vida en diferentes trabajos, ¿no? Yo creo que la pelota la atrapas con ese ímpetu de soltarlo, y la cámara lo grabas con ese ímpetu de que la gente vea lo que has grabado, ¿no? Yo creo que eso sería un poco... ¿Has sentido más miedo en la cancha o en los campos de rodaje? Sí, yo creo que en la cancha he sentido siempre placer. He sentido placer porque hacía lo que me gustaba, y el reportero yo creo que sí me ha gustado lo que he hecho, pero con mucho más cautela. Sí, yo creo que con mucha más cautela, quizás con mucho más peligro, sí. No puedo mentir, la verdad es que con mucho más peligro, sí, la verdad es que sí. Y me he llevado muchas más desilusiones, pero en realidad esta es la vida, ¿no? O sea, yo creo que en realidad esta es la vida. Sí, sí. ¿Dónde has ganado más dinero? ¿Como pelotari o como trabajador o empresario? ¿Qué va? No, como pelotario, hombre. Sí. Como mucho más. Muchísimo más, sí, sí, mucho más. Mucho más, porque, porque, ¿por qué? Porque esto es como, ¿sabes por qué? Porque esto es como cuando trabajas, ¿no? Y dices, "Joder, es que trabajo a 100 metros de casa". Es que no solamente te ahorras en gasolina, hay un factor muy, muy fuerte que es el peligro. O sea, tú cuando coges el coche es un peligro. Entonces, si tú tienes que andar una hora en coche, es peligroso. No ponemos dinero a eso. No le metemos dinero a eso. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, si vivimos cerca, te parece lo más normal. Pero si vives una hora, es que es una hora. Es que no solamente es una hora en gasolina, gastas en ruedas y todo. No, es lo que en realidad es el peligro que corres en la carretera, ¿no? Porque, fíjate tú, el otro día estaba mirando una fotografía de Jáuregui, de la escuela de Jáuregui, y hay 5 muertos. Y de esos 5 muertos, 3 son de accidente de coche. O sea, por eso digo que no le damos valor a muchas cosas que tenemos cerca, ¿no? Yo creo que es eso. Yo creo que en proporción ganaba mucho más en la pelota que de reportero, seguro. ¿Cómo cambia la mirada después de haber estado en escenarios de tanta crudeza? Ya tienes otra filosofía de la vida. Sí, porque mira, estuvimos casi un mes en el Vaticano, casi un mes en el Vaticano metidos ahí, porque el padre, joder, me sale Arregui, no es Arregui, es... Arrupe. No, Arrupe, no. El que nos llevó allí, sí, fuimos con el tema del padre Arrupe, fuimos con el tema del padre Arrupe, y a la vez, ¿quién iba a ser el nuevo papable, no?
pero, pero fuimos al Vaticano porque fuimos ahí, me sale Arregui, no es Arregui, fue el director de Radio Vaticano. Sí. Arregui creo que Estuvimos fue. con él, Arregui me parece que fue. Sí, sí, en Radio Vaticano, pues, sí. no sé, Sí. tengo por apuntado en lado. Bueno, pues ese nos llevó y tal ahí y vi digamos, la opulencia, pero no es, joder, la gente cuando dice opulencia, parece como que el mismo cardenal tenga opulencia. Yo creo que no, yo creo que hay de todo ahí, hay un popurrí muy grande ahí. Entre ellos hablan en latín, entre ellos hablan en latín. Hay un popurrí ahí y tal, pero sí es verdad que hay, como digo yo, hay buenos y malos también ahí, como en todos los sitios, ¿no? Pero ahí me hizo ver como esa opulencia y luego de haber venido de Ruanda y ver aquella historia, yo creo que me hizo pensar en el engranaje ese, ¿no? O sea, cómo poder engrasar esas dos cosas, ¿no? Yo creo que fue bastante fuerte para mí un cambio y otro. Un cambio y otro. Ahí fue potente, sí. La verdad es que fue muy potente. Si le contaras, Lo del Vaticano fue... Tulio, si le contaras al cura de Marquina lo que viste en un sitio y en otro, en Ruanda y en el Vaticano, ¿qué te diría? No, es que se lo conté. Había que ya murió además, joder, es que estoy hablando, me parece como, eh, Iñaki creo que era cojo el hombre, y me acuerdo que yo tenía esa tanta confusión que fui a donde él y le dije, joder, pues que tenía a ver si me podía explicar un poco, ya que él era cura, ese tema de tal. Joder, me dijo una cosa, joder, de verdad, te voy a decir una cosa que igual a mucha gente no le gustará, ¿eh? Pero me dijo algo que yo creo que no a mucha gente le habrá contado este hombre. Me dijo que la iglesia joder, es sabia y prostituta. Yo creo que me dejó un poco para allá y dice, joder, Iñaki, pero usted me habla a mí de una manera muy coloquial y muy directa y esto a los feligreses, yo que creo que en alguna misa que está con usted, cuando iba a una misa de un funeral, porque yo no soy uno que va a la iglesia, no le habla así a la gente y tal. Sí, pero a veces hay que decir cosas que la gente quiere escuchar, ¿eh? O sea que a veces me dejó un poco como un poco en ese, no sé, si habría que empezar a meter filosofía en todo esto, No. pero me pareció algo curioso, sí. La iglesia es sabia y prostituta, me dijo. Es una cosa, vale, Iñaki, era cojo él, sí. Ya murió. ¿Qué lugar ocupa la pelota hoy en tu vida? La cesta punta. Sí, ¿verdad? Chao. Es que quiero apuntar, joder, es que tengo que apuntar ¿no? Porque es que, mira, perdón que luego te contesto eso. Echar un Carpal es el que lleva en la SCAO, lleva El todo archivo, el el tema. archivo. El otro día sí, todo el archivo. Es que él ha sacado un doctorado sobre los campos de concentración. Un doctorado que el otro día estuve en la presentación del doctorado en la IOA y fue tan potente que los que estaban delante de él dijeron que había que escribir de ese doctorado mínimo 3 libros sobre los campos de concentración. ¿Y qué fue posterior? ¿Cómo vino después? ¿Qué es lo que pasó después? ¿No? 3 libros, o sea, ellos se quedaron asustados de cómo y tal. Este Chao Carpasolo ha estado 5 años haciendo este doctorado, o sea, que te voy a decir que esto. En fin, no quería olvidarme de él porque es muy amigo mío y siempre me ha ofrecido muchas cosas y no quería olvidarme. Perdona, Sí. ¿cuál es la pregunta? ¿Qué lugar ocupa la pelota a día de hoy en tu vida? Joder, Ignacio, vivo en Marquina. ¿Qué te puedes imaginar, no? O sea, es un continuo y un sinfín de oír del juego de la pelota, de qué pelota hay que sacar cuando vienen a jugar los franceses, cuando vienen a jugar un campeonato o vienen a jugar cualquier cosa. Es un continuo, vas al frontón y te juntas con todos allí, algunos que han jugado contigo, otros que no. En fin, es un continuo pelota. Es un continuo pelota. La verdad es que está bien. Vivo en un pueblo en el cual yo creo que se vive la pelota. Se vive. Hay un boom mediático
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. ¿Estás de acuerdo? Sí, efectivamente. Mira, joder, hay una crítica que yo la tengo en la cabeza que quizás a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero a ver, el boom este que estamos viendo de la pelota, creo que es un boom, pero es un boom que lo quieren hacer así, y esto es, a ver si, que no me interprete nadie mal lo que voy a decir, pero creo que va de esta manera. Eh, estamos viendo que en Euskadi cada vez hay más turismo, hay más de todo, viene mucha gente de fuera, cada vez más aviones para salir de Bilbao a cualquier sitio de Europa y viceversa, y cualquier sitio de Europa viene hacia Bilbao, está claro, ¿no? Entonces, cuando llegas a Bilbao, te encuentras con un Bilbao muy bonito, con un Donosti muy bonito y demás, pero también tenemos que exportar muchas cosas, ¿no? Sobre todo la cultura, y entre la cultura está el deporte. Yo creo que Guernica es una plaza muy importante para el deporte de la cesta. ¿Por qué? Porque efectivamente en Guernica está el árbol de Guernica, está la Junta, el Palacio de Juntas de Guernica, y luego está todo el Artibai, todo el Urdaibai, que en un futuro puede ser que vaya el Guggenheim, ¿no? Yo creo que, y luego, fíjate tú, y luego está San Juan de Castelugache, en fin, yo creo que es una zona en la cual sí está metido la cultura en un frontón que es de cesta, que se puede jugar a cesta y tal, que se juega a cesta. Y entonces ahí es donde yo creo que el gobierno vasco o las autoridades han visto que hay un filón en el cual sí es verdad que se puede meter la cesta para que la gente vea en realidad lo que es un deporte vasco, ¿no? Un deporte espectacular como la cesta. Yo creo que hasta ahí. Yo creo que ojalá me equivoque, pero no hay un más allá. Yo creo que, ¿y sabes por qué, Juan Ignacio? Porque, porque teníamos que convertir la cesta al siglo XXI. Y la cesta no está al siglo XXI. Te voy a decir por qué no está al siglo XXI. Porque la cesta sigue siendo una herramienta muy primitiva. Es una herramienta de hace siglos ya, de hace un siglo para atrás. Yo creo que esa herramienta tiene que ser hecha de carbono, como ya existe, Íñigo, que por cierto, Íñigo Cazacuerta es mi cuñado, sí, creo que ya lo sabías. Pero bueno, ¿te acuerdas que hemos montado el frontón de cristal en Miami? Sí, reducir el frontón para hacerlo más espectacular, porque tú imagínate que ese frontón, que es modular, pudiésemos dejarlo delante de la Riaga de Bilbao y que lo pudiese ver todo el mundo en los 360 grados. O sea, un deporte tan espectacular como ese, ¿no? Siendo incluso más pequeño. Yo ya sé que no es el deporte en sí. La esencia del deporte no es esa, pero sí es un espectáculo. Yo creo que de ahí, de cuando vean ese espectáculo, luego llevarles a donde nosotros queremos, que es el frontón grande, que ahí sí es ese espectáculo, que yo creo que es el verdadero highlight. Eso es lo que yo digo. Turu, el próximo lunes, día 8 de septiembre, a la vuelta de la esquina, Sí. se va a celebrar, como hemos comentado antes, el Día de la Diáspora Vasca en Marquina Xemein. Va a estar el Lendakari Pradales. Sí. Antes de que acuda al acto, me imagino que será en el frontón, si tuvieras 5 o 10 minutos con el Lendakari, mano a mano, ¿qué petición le harías? Pero concreta. Joder, usted me pregunta. Yo creo que, mira, ¿yo sabes qué pregunta le haría? Fíjate, le diría, a ver, ¿por qué un niño de Baracaldo, sabe más de fútbol, de baloncesto, de balonmano, que de la cantidad de deportes que existen en Euskadi? Fíjate, la soa, guante, cesta, remonte, share. O sea, tenemos deportes que están arraigados a nuestra cultura que la gente no tiene ni idea ni de lo que son. O sea, es que eso es importante. Pero ¿qué le pedirías? No que haga una reflexión, sino ¿qué le pedirías, señor? Le pediría. El Lendakari Jauná, le pido yo para el Sí, 2026 esto, esto y esto. ¿Se puede? No se puede. Sería sencillo, ¿eh? Sería sencillo. Es decir, coger a tres personas, ir por todas las icastolas enseñando estos deportes que te acabo de decir. Estos deportes que en realidad son la cultura de nuestro país.
es la cultura de nuestro país. Estos deportes que te acabo de comentar, sería la base de una cultura. Es la base de una cultura. Yo creo que con un maletín y con todo esto, explicar a los niños cómo contra una pared, cómo se juega estos deportes sería suficiente. A mí se me ocurre otra cosa, Turu. Decirle, señor Lendakari, el año que viene, 2026, 100 años que se abrió el Biscayne, el Miami High Life, que fue después. Sí, señor. Biscayne, no le pusieron nombre Minnesota o Delaware o Chicago, le llamaban el Biscayne, luego cambiaron el nombre. ¿Podría el gobierno vasco hacer algo en esa efemérides? ¿Se puede contribuir de alguna manera? Porque el High Life vuelve al Biscayne el año que viene. No sé si estás al tanto. Sí, lo sé. Mi hijo, Arrasate me dijo, Bueno, Arra me dijo, vale. que me dijo que cómo iban a trasladarse ahí, sí. Pues Sí, curiosamente, el High Life, con otras dimensiones, pero bueno, aprovechando frontis y para izquierda, vuelve a sus orígenes. Turu, ¿de qué te sientes más orgulloso al mirar atrás en tu vida? Ya tienes ¿cuántos? 65 tacos ya. Estoy jubilado ya. Estoy jubilado. ¿De qué estás más orgulloso? 65. Joder, pues yo creo que se me ha pasado la vida rápido. Es una pena porque se me ha pasado la vida rápido y creo que lo único que me queda por hacer y lo que esto es viajar más. Yo creo que viajar más todavía. Viajar más para un poco saber lo que tenemos aquí. El otro día estuve en Budapest. Me parecía una ciudad formidable, una ciudad súper bonita como Praga y demás, que ahora hay aviones, ahora coges el avión en Loyo y te mandan a cualquier sitio fácil además y es barato, no es caro y tal. Y ves efectivamente cómo vive la gente, ¿no? O sea, qué cercano está todo, ¿no? Y se te olvida eso, ¿no? Se te olvida esas civilizaciones que están por ahí que merecen la pena verlas, ¿no? Yo creo que me falta ver más, todavía más mundo antes de que me va a pasar muy rápido esta vida. Si pudieras dar un consejo a un joven pelotari o a un joven periodista, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu consejo? Yo, mi consejo, a ver, ahora me he quedado un poco en blanco, pero mi consejo yo creo que pasión. Yo creo que la palabra sería pasión. Que cuando estés jugando a la pelota sientas la pasión, que lo vivas, que cuando que sabes que tienes que saber que te van a venir lesiones y la gente y vas a jugar mal partido, pero tienes que mirar hacia adelante, ¿no? Yo creo que el reportaje es lo mismo. Yo un día, o sea, te vas a la cama, como hemos dicho antes, y pensando que igual has grabado una cosa bien, pero sabes que te vas a levantar al día siguiente y lo vas a grabar mejor, ¿no? Con mejor luz, con mejor imagen, con mejor nitidez, con un audio mejor. Yo creo que es la pasión. Yo creo que es la pasión la base de todo. Yo creo que sí, esa pasión ¿no? Y disciplina, ¿eh? Yo creo que la disciplina es fundamental. Si no hay disciplina también. Yo me quedo con lo segundo, porque la pasión puede ser efímera. Pero la disciplina se queda ahí. Sí, la verdad es que sí. La disciplina es fundamental. Gonzalo Vivanco, Turu. Yo procuro ir. Sí. Y procuro ir, yo también todos los días hacer algo, gimnasia y tal. Y yo creo que es eso. Yo creo que sí. La verdad es que te hace falta esa educación, ¿no? De verte tú bien, ¿no? De que haber conseguido es sentirse realizado, ¿no? Sentirse realizado. Yo creo que sí. Yo cuando hacíamos los reportajes, yo no decía a un compañero mío, oye, ¿te ha gustado? No. Yo sé a quién le decía eso. A mi madre, a mi tío, a los que no entienden de imagen ni sonido. ¿Te ha gustado? Si le ha gustado, bien. Si no le ha gustado, pues nada, pues ¿qué vas a hacer? Pero a la gente que no entiende, ¿no? Yo creo que esa es la base, ¿no? Sí. Gonzalo Vivanco, Turu, el nieto de Gonzalo Larruscain, bisabuelo de Rafael Pastor, que emigró en 1903 a Idaho, por participar en Shake Shack. Juan Ignacio, me agradezco mogollón que me hayas hecho una entrevista porque nunca me han hecho, la verdad, y
orgulloso de haberte contado esto. Y que la gente lo oiga, claro, si quiere. En Marquina, el lunes que viene. Exactamente. Y si tenemos chance, a ver si le pillamos al señor Lendakari unos minutos. Efectivamente.